tú saber si amas a alguien, fíjate, no a Dios, para tú saber si amas a alguien, lo primero que tienes que tener es una relación con ella. No estoy hablando de relación íntima, como lo han puesto hoy. No, tienen que ir a la cama, a ver si se entienden en la cama, entonces los demás. No. Acuérdense que en la sociedad de hoy en día están torciendo todo cuanto pueden para que las cosas vayan en contra de la palabra de Dios. Y estoy hablando de que para eso es el noviazgo. Todavía debe quedar alguien que haga noviazgo. Pero el noviazgo era para conocerse y saber si se entendían o no con la persona. Para tú saber si amas a Dios, tienes que tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios hace falta por lo menos 3 cosas. Primero hay que leer la Biblia, porque la Biblia es la autorrevelación de Dios. Dios le dio el deseo, a Dios le plugo revelarse en la Biblia. El que no lee la Biblia no puede tener una relación con Dios muy fructífera. Segunda cosa, que quiere tener una relación con Dios, tiene que venir a la iglesia. Una iglesia donde se hable la palabra de Dios, no donde se entretengan a las personas, ni se haga un show. Porque ahí eso lo estamos viendo también en algunas iglesias. Y la tercera cosa que tiene que hacer una persona para tener una relación con Dios es orar. Orar. Algo tan escaso. Algo tan escaso. La vida de oración se va perdiendo en el cristianismo. Entonces, si yo no leo la Biblia, entonces si yo no vengo a la iglesia, entonces si yo no oro, soy cristiano. Bueno, respóndete tú por ahí por el momento. Hay quienes piensan que un cristiano, mis queridos hermanos, es una persona que ha llegado a cierto nivel moral. Esto es un error. Ciertamente nadie es perfecto. Aspiramos a serlo si somos sinceros y esperamos que algún día lleguemos a poder ser mejores de lo que hoy somos. Y la disposición para ser mejores. Sin embargo, ¿quién puede erigir una moral? Solamente Jesucristo. Y decirle a un individuo, un hijo de Dios, que esto no está correcto o que esto sí está correcto. Es el significado que Santiago le da en su carta, 2 capítulo, versos del 16 a 26. Muéstrame tu fe sin obra, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces las obras nuestras hablan bastante de la fe que tenemos, no de que si somos o no somos cristianos. Pastor, ¿y puede haber alguien con fe y no es cristiano? Sí. Puede haber alguien con fe y no es cristiano. Porque puede haber alguien convencido de la existencia de Dios, puede haber alguien convencido que lo que tiene, lo que pide, Dios se lo da, pero sin embargo le falta algo que vamos a ver ahorita ahí para que sea cristiano. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia intelectualmente, pero no tiene la acción del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. El punto importante de todo esto, mis queridos hermanos, es el hecho de que no somos cristianos meramente por tratar de poner en práctica la regla de oro, o el sermón del monte allí en Mateo 5, o los 10 mandamientos. Finalmente hay quienes creen que ser cristiano, que son cristianos porque emotivamente lo sienten. Yo soy cristiano porque siento la presencia de Dios. Hay mucha gente que en su vida y en diferentes lugares la presencia que sienten no es la de Dios. ¿Oyó? Hay ciertos lugares donde usted está y la presencia que se siente es la de otra persona o no persona. La presencia que se siente es la del diablo, la de las obras oscuras. Así que no crea, y es porque en un momento determinado vivió una emoción, ya usted es cristiano. Existe un sentimiento de gozo que la mayoría de los cristianos verdaderamente experimentan, y ahí va algo importante. En medio de la prueba tú puedes sentir gozo, puedes sentir tranquilidad. En estos días les estuve hablando, creo que fue el jueves, de una muchacha que aceptó a Jesucristo. Y al otro día está conversando con otra hermana y le dice, yo no soy cristiana. Y eso porque sigo cometiendo los mismos pecados que cometía antes. Y la otra muchacha le dijo, dice, y cuando cometías pecado antes de ayer, que aceptaste a Cristo ayer, ¿cómo te sentías? Dice, no tenía importancia. Y el mismo pecado que cometías antier fue el que cometiste hoy, sí. ¿Y cómo te sientes? Avergonzada. Entonces algo cambió. Porque antes el pecado no tenía importancia. Pero ahora ese mismo pecado produce en ti vergüenza. Ahora
ahora ese mismo pecado produce en ti rechazo. Entonces algo está comenzando a ocurrir en ti y ese algo se llama la acción del Espíritu Santo en tu vida. Una de las cosas para tú saber si eres cristiano es cómo tú te sientes ante las cosas mal hechas. Mira, a mí me toca muchas veces poner a las personas en la mordaza para que sientan la disciplina. A veces hasta mi familia tengo que ponerla en la mordaza, ponerme duro, ponerme rígido, simplemente con el inmenso deseo de que cambie. Aquí tenemos un profesor. ¿Saben los consejos que dan los profesores cuando están los payasos del aula? Yo era medio payaso en el aula. Me gustaba reírme. Y me gustaba hacer un chiste de cualquier cosa, me gustaba hacer un chiste. Y el aula se iba abajo. Y yo, pues, disfrutaba aquello. Y yo recuerdo que los profesores decían, no se rían de los chistes de él, para caerle de pena. Y es verdad. Cuando tú hacías una gracia y los demás se quedaban callados, tú sentías pena. Entonces muchas veces esto tiene que ser así. Oye, pero fulano hizo tal cosa, y si se le ríe la gracia, pues la sigue haciendo, que está mal hecho. Pero cuando tú aprietas y pones a las personas para que se den cuenta, entonces las personas, aquí adentro, el juez que Dios puso, tú sabes que cada uno de nosotros tiene un juez adentro, ¿verdad? El juez que Dios puso en ti y en mí le habla, le dice. Sobre todo cuando más tranquilo estás. ¿Sabes cómo se llama ese juez? Conciencia. Lo que estás haciendo no está bien. Y la forma en que trataste a fulano, la forma en que contestaste, la forma en que dijiste no está bien. Y cuando eso pasa, es porque el Espíritu está tratando de hablarte. Es porque el Espíritu está tratando de que tú seas cristiano. De que podamos cambiar, de que podamos evaluarlo y darnos cuenta de lo que está mal, de lo que no es correcto. Pero si pasa la cosa y seguimos tan normal, entonces lo más probable es que pase lo que dice la Biblia con los homosexuales, las lesbianas y demás, que tienen la conciencia que cauterizada. Ya no se dan cuenta. Es como la generación antediluviana. Cristo no vino ante la generación, cuando la generación antes de Noé, porque estaban, dice lo que dicen los comentarios, que estaban obstinadamente convencidos y contentos con su pecado. Ya tenían la mente cauterizada. La cuestión, mis queridos hermanos, de que si podemos probar o no que somos salvos, sea en nosotros mismos un sentimiento que queda permanentemente en nuestra vida. En primer lugar, la Biblia nos dice en parte alguna cómo nosotros nos sentimos cuando somos salvos. Quizás pudiéramos sentir gozo y demás, pero no hay un verso que diga cuando usted es salvo, usted se siente así. No, la Biblia no nos dice eso. Alguien podría presentar la cita de que el Hijo de Dios tiene como testimonio en 1 de Juan capítulo 5 verso 10. Este pasaje podría igualmente significar que es consciente de sí mismo, no solamente el individuo sabe que ha puesto su confianza en el Hijo de Dios en cuanto a la vida eterna. Ustedes tienen confianza. A ver, míreme para acá para que vaya teniendo una pauta de si usted es cristiano. Usted tiene confianza de que si usted muere, usted va a la presencia de Dios. Si eso ha ocurrido en usted, entonces usted puede ir diciendo, yo creo que yo soy cristiano. Porque he puesto mi confianza que si yo dejo de existir en esta tierra, voy a la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿cómo podríamos saber cuál es el sentimiento cristiano adecuado? En vista de la imposibilidad de describir o de definir un sentimiento particular. Es algo, es una experiencia propia de cada quien para llegar a saber si es cristiano o no es cristiano. Ahora vamos a ello. Hay dos afirmaciones que se pueden hacer respecto a todos los verdaderos cristianos. Uno, presta atención, un cristiano es una persona que se ha encontrado a sí mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, un cristiano es una persona que se ha encontrado a sí mismo, es decir, que sabe que es un pecador perdido. ¿Ya te diste cuenta de eso? Acuérdate que yo le he hablado a ustedes un montón de cosas ahí para que vayamos dándonos cuenta. Quizás esto es lo más importante.
Para tú saber si eres cristiano o no, es la respuesta que estamos tratando de buscar. Tú tienes primeramente que encontrarte a ti mismo y darte cuenta de que eres un pecador. Pero para darte cuenta que tú eres un pecador tienes que haberte evaluado. Y tienes que sentir que lo que estás haciendo en tu vida no es correcto. ¿Por qué? Porque existe una regla que se llama Biblia que te dice que no es correcto. Le pongo un ejemplo. Si yo estoy casado, tengo mi matrimonio, o alguien que tiene su matrimonio, aunque su esposo esté donde esté, y se pone a mirar a otro, y se pone a piropear a otro, o se pone a piropear a otra, ¿eso es correcto? La Biblia dice que no es correcto, porque se llama adulterio, se llama traición. Entonces, cuando la persona es capaz de encontrarse él mismo, acuérdate, primera cosa para saber si eres cristiano, tienes que encontrarte tú mismo, y cuando te encuentras tú mismo, es porque te das cuenta de que lo que estás haciendo no es correcto. Mientras no te encuentres tú mismo, entonces no eres cristiano. Mientras lo que tú hagas te parece bien y sigues haciendo, y tipo cañero, no sé, machete, para allá, para acá, para acá, para allá, para allá, y sigas caminando la vida, no, tú no eres cristiano. No, pero yo acepté a Cristo en mi corazón. No, tú levantaste la mano y hiciste una oración, que es muy diferente. Pero cristiano es aquel que se encuentra el mismo. Primero tiene que encontrarse el mismo. Y cuando usted se encuentra, usted no dice, soy un pecador. Eso es lo primero. Si tú vives y no te das cuenta del pecado que cometes, de que tus ojos son ojos de adulterio, de que eres un borracho, de que eres un drogadicto, de que eres un buscapleito, de todos esos pecados, de que eres un ladrón, no eres cristiano. Porque lo primero que pasa con un ser humano cuando es cristiano es que se encuentra el mismo con la acción del Espíritu Santo. Que les decía ahorita que no es fácil, te convencen de pecado, de justicia, de juicio. Entonces a partir de esto dice, aguanta, que lo que yo estoy haciendo no está